Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En Noticia Ecuador, analizamos los resultados de la jornada de elecciones locales de este domingo. En las principales ciudades y prefecturas del país triunfaron los candidatos de la Revolución Ciudadana, pese a años de persecución política y estigmatización mediática. Aún se esperan resultados definitivos de la consulta popular, pero el no va adelante. ¿Qué significa este golpe para el gobierno de Guillermo Lasso? Vamos a verlo. En Noticia Chile aumenta a 26 las personas fallecidas por los incendios forestales en el sur del país. Según el Servicio Nacional de Prevención y Desastres, 8 regiones están en alerta roja. El gobierno ha pedido apoyo internacional. ¿Cuáles son las razones de la voracidad de las llamas? Vamos a averiguarlo. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Ecuador, la oposición política, es decir, el correísmo, la Revolución Ciudadana, sale fortalecida en las elecciones de medio término para elegir autoridades locales que se realizaron este domingo. Vamos a revisar el resultado en las principales provincias y alcaldías. La participación electoral este domingo fue del 80,74%, indicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint. De acuerdo con los resultados parciales, el correísmo consiguió importantes réditos en esta jornada en la que se escogió a las autoridades locales. La candidata de la Revolución Ciudadana, Paola Pavón, resultó reelecta prefecta en la provincia de Pichincha, con el 27,97% de los votos, seguida de Guillermo Churuchumbi, candidato del movimiento indigenista y plurinacional Pachacutic, en tanto que Marcela Aguiñaga se impuso en la provincia de Guayas, con 34,44% de los votos, y Leonardo Orlando en la de Manabí, con 42,87%, que figuran entre los más importantes en el país. Los candidatos de Revolución Ciudadana están al frente del conteo de votos en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Santo Domingo de los Cháchilas. En las alcaldías también el mapa se puso a favor de la oposición, con el triunfo de Pavel Muñoz en Quito, con el 25,20% de los votos, una figura estratégica del correísmo, cuyo triunfo se traduce en volver a liderar el municipio capitalino, luego de 9 años. Asimismo, se rompe la hegemonía del Partido Social Cristiano en Guayaquil, con la victoria de Aquiles Álvarez, de Revolución Ciudadana, con el 39,79% de los votos escrutados, mientras el candidato de la Izquierda Democrática y del Movimiento Mover, Cristian Zamora, se convirtió en el prefecto de Cuenca, con el 18,57% de los votos. Este panorama está bastante claro con respecto a autoridades locales, pero ¿qué pasa con los resultados de la consulta popular? Preguntamos a esta hora a nuestra compañera de labores en Quito, Elena Rodríguez. Hola Elena, adelante, muy buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches a ti, a la audiencia de América Latina y el mundo. Pues hay varias lecturas después de los comicios celebrados el domingo 5 de febrero en Ecuador. Hay quienes sostienen que Rafael Correa y la Revolución Ciudadana son los contundentes ganadores. El expresidente recibió, como sabemos, un sorpresivo respaldo que ha hecho que el panorama político cambie en el país, al menos en los próximos 2 años. Y aunque es prematuro hablar de las elecciones presidenciales 2025, sí podemos decir que esto reconfigura totalmente el panorama político de Ecuador. Muchos analistas creen que el no se constituye en un voto de rechazo a la gestión del presidente Guillermo Lasso, quien además, como les comentábamos en emisiones anteriores, enfrenta un escenario adverso en la Asamblea Nacional y en la Fiscalía General del Estado, toda vez que se denunciaron presuntos entramados de corrupción que involucran a su círculo más cercano, incluso a su cuñado Danilo Carrera.
Este entramado, este presunto entramado de corrupción está siendo investigado por una comisión multipartidista dentro de la Asamblea Nacional conformada para aquello. La comisión tiene 30 días para formular un informe. Este informe será sometido al Pleno de la Asamblea Nacional e incluso, si es que así lo decide la Asamblea, el Legislativo, el Parlamento ecuatoriano, podría llamarse a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Debemos decir que a pesar del aparataje mediático y de toda la propaganda gubernamental enfocada en el sí, el no ha obtenido un triunfo contundente. Y es que yo creo que ha sido una campaña carente de argumentos técnicos, ha sido una campaña donde se ha jugado muchísimo con lo subjetivo. Tatiana y amigos que nos escuchan y nos siguen a través de la multiplataforma de Telesur, debemos decir que se jugó muchísimo con lo psicológico de los ecuatorianos. Podíamos evidenciar, de hecho, hasta ahora, en las calles de la ciudad de Quito, por ejemplo, muchos afiches pegados con la frase "los buenos votan por el sí". Y dentro de la línea discursiva de los voceros de gobierno que argumentaban el sí, decían también que quienes estaban por el no estaban vinculados con grupos de narcotraficantes, con la delincuencia organizada, colocando en un nivel de confrontación evidente y en una polarización evidente, anulando sin lugar a dudas el argumento del otro y desconociendo al otro, al que disiente. Cabe decir que a este escenario que estamos narrando se suma el anuncio formulado por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa, quien ha dicho, quien ha liderado también, debemos decir, la campaña por el no, y ha dicho en días anteriores que en los próximos días, específicamente el 18 de febrero, se evaluarán los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo tras el paro de junio. El líder indígena ha sostenido que no están conformes con los acuerdos, que no se han cumplido muchos de ellos y que de ser necesario irán nuevamente a las movilizaciones y desarrollarán un paro nacional. Así lo ha expresado no solamente Leonidas Issa, sino otros dirigentes de agrupaciones sociales. Ese es el panorama que se registra tras los comicios celebrados este domingo, donde insistimos, a pesar de los cuestionamientos del gobierno, a la celeridad con la que el Consejo Nacional Electoral ha escrutado las actas, sigue ganando el no en las 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano. Y dicho sea de paso, a las 20 horas, es decir, en aproximadamente 15 minutos, el presidente Guillermo Lasso se dirigirá a la nación en una cadena nacional. 15 minutos, pues pendientes de ello porque desde ayer se está esperando precisamente esa locución. Era anoche, él la suspendió, hoy se ha emitido un comunicado, así que es la primera autoridad del país. Veremos lo que allí dice, lo que allí informa. Gracias, Elena. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, es profesor en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador, es abogado, periodista, analista internacional, nos acompaña desde Puerto Viejo en Ecuador. Fernando, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está, profesor? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto estar aquí en Telesur contigo y con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. El resultado, primero, en términos generales de lo sucedido la víspera, regresan las figuras políticas, otras no tan conocidas, pero un panorama muy distinto de lo que el gobierno del presidente Guillermo Lasso tenía la expectativa que no sería así. ¿Cómo lo analizamos cuando vemos que en las principales capitales del país y en las principales prefecturas ha ganado la Revolución Ciudadana? Bueno, en primer lugar debemos de señalar que esto es una victoria histórica de la Revolución Ciudadana y en sus mejores momentos durante la década en la que gobernó Rafael Correa se obtuvieron en las distintas elecciones seccionales y locales resultados tan positivos como se consiguieron el día de ayer, es decir, tener y haber echado de Guayaquil al Partido Social Cristiano, que tuvo la hegemonía de esta región y de esta ciudad desde el año 92 del siglo XX, o volver a una ciudad tan compleja como Quito, que fue en cierta medida la que dio también la victoria de Guillermo Lasso en las recientes elecciones presidenciales en el año 2021,
o tener un total de 7 prefecturas, entre ellas las 3 más pobladas del Ecuador y otras, como es por ejemplo Azuay, donde está Cuenca, la tercera ciudad más importante del Ecuador. Se han conseguido prefecturas en la zona de Oriente, se han conseguido en la sierra, tanto en el sur como en el norte y en la costa. Es claramente el único partido orgánico en este momento en el Ecuador, la Revolución Ciudadana, que desplaza al otro partido, que sí, en un feudo como era Guayaquil tenía cierta organicidad, y esto desde luego que deja clarísimo en el tablero de juego político ecuatoriano que la fuerza política más importante y la única que tiene realmente una articulación a nivel nacional es la Revolución Ciudadana. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con este partido del expresidente Rafael Correa. Pero del otro lado también un estrepitoso fracaso por parte del presidente Guillermo Lasso, que plantea un referéndum, una consulta popular, sabiendo que tampoco tiene mucho que articular en las elecciones seccionales y locales, que mete esa consulta de manera mañosa y tramposa en medio de unas elecciones muy complejas. Se votaba por alcaldes, por concejales, por prefectos, por juntas parroquiales, por los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ahora iremos también a analizarlo porque también ha sido una contundente victoria, y de alguna manera intentaba obtener oxígeno mediante esta consulta y no lo consigue. Al contrario, un contundente no, donde ni siquiera una sola de las preguntas logra pasar el tamiz del sí, y que de alguna manera claramente lo que se le está diciendo al presidente Guillermo Lasso es váyase, ¿no? Ya que no se dio paso en el Consejo Nacional Electoral al revocatorio del mandato, que es una figura existente en la Constitución ecuatoriana, de esta manera, con este contundente no, se le está invitando a que llame a nuevas elecciones y a que haga las maletas en talón de LED y se vaya del Palacio Presidencial Guillermo Lasso. Profesor, entonces, con respecto a este asunto, es un pase de cuentas a un año de mal gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y a esto además le sumo para el análisis los medios de comunicación que lo han acompañado de manera permanente. ¿Esto qué quiere decir desde una perspectiva del análisis también mediático? Es que la gente ya no cree en los medios de comunicación, está buscando otras formas de enterarse de lo que está pasando en el país y de además de acercarse a la política de otra manera. Sin duda, los medios de comunicación de las élites tradicionales han acompañado de forma irrestricta a Guillermo Lasso, han apoyado de forma irrestricta la consulta, y esto de nuevo es otro estrepitoso fracaso. Obviamente, cada vez hay una sociedad transmediática que usa distintos mecanismos de información, tanto en la población joven, pero también en otros sectores y públicos objetivos, y la credibilidad de los propios medios está probablemente en su momento más bajo a nivel histórico, ¿no? Y esto da lugar a que cada vez la capacidad de influencia en la sociedad sea menor, porque efectivamente los medios de comunicación no solamente se han encargado de posicionar el sí como la única opción, parte del sentido común, sino que también se han encargado, por ejemplo, de posicionar casos de corrupción, persecución, apoyando también las tesis de este gobierno y del anterior, de Lenín Moreno, en contra de la Revolución Ciudadana, y no han rendido los frutos que se estaba intentando rendir, ¿no? Entonces, también en ese sentido creo que las élites o el entramado de los mecanismos de dominación cultural utilizadas por estas élites tampoco tuvo el efecto esperado. Y esto son buenas noticias, ¿no? Porque la población no se ha comido el cuento. La población ha visto que su realidad objetiva, diaria, rutinaria, se ha visto totalmente Profesor, una población más política, una población con más conciencia política al momento de ejercer este derecho al voto. Sin duda yo creo que sí, que ha habido una concienciación. Creo que la propia población se ha dado cuenta que en el año 2021 se dejó mover en gran medida por esa campaña que iba racional a tratar de mover a la población en base al miedo, ¿no? En base a unas posiciones que sí tuvieron éxito en aquel momento cuando finalmente es investido presidente Guillermo Lasso. En este caso no. En este caso, pese a que las preguntas en principio serán preguntas que por sentido común, menos las tapiñadas, que eran las peligrosas, cualquier persona habría votado que sí, ¿no? ¿Quién se va a negar, por ejemplo, a que personas acusadas de narcotráfico pudieran ser extraditadas a otros países si así se reclama, ¿no? O quién va a negarse a proteger el medio ambiente y el agua. Pero al mismo tiempo se estaba intentando, por ejemplo, reducir el número de asambleístas en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional. Se estaba intentando, que eso es algo que deberíamos también dedicar un minutito al menos, de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante otros mecanismos donde el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Lasso, pretendía tener mayor capacidad de influencia para
la elección de cargos como el fiscal general, como el contralor, como el defensor del pueblo, como los magistrados de la Corte Constitucional, y el pueblo no ha comido cuento, es decir, no ha querido engancharse a aquellas preguntas que formaban parte del supuesto sentido común, que era donde querían imponer el sí, y las preguntas del medio, en donde estaba el veneno de la consulta, y se ha votado de manera contundente a todo no. Entonces, el gobierno no tiene ni siquiera esas preguntas de sentido común para aferrarse a ellas y presentarlo a consulta como un éxito y como una manera de conseguir oxígeno de aquí a que termine su mandato. Al contrario, ha visto un contundente no, que fue el motivo por el que la rueda de prensa que habían convocado en el día de hoy, ayer, no se pudiera celebrar, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido muy importante. De todas formas, Tatiana, también es importante recalcar que esto es una victoria agridulce, ¿no? Donde yo me encuentro, el candidato Omar Menéndez fue vilmente asesinado la víspera de las elecciones, una persona que era un candidato también de la Revolución Ciudadana y que arrasó en las elecciones del día de ayer, aunque ya hubiera sido asesinado, y que esto también muestra no solamente el desastre que está provocándose en el Ecuador debido al gobierno errático de Guillermo Lasso, que ha permitido que se haya cuatriplicado en los últimos 5 años la delincuencia en el país. Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina a uno de los más inseguros en América Latina, y al mismo tiempo que esa persecución política se haya convertido en mecanismos de aniquilación física como no se veían en América Latina desde hacía mucho tiempo, o que desde luego en Ecuador pareciera que pertenecían al pasado, ¿no? Y que hoy forman parte de una realidad. Eso también es muy grave, lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador. 5 candidatos a distintas magistraturas en estas elecciones asesinados, el último de ellos, usted bien lo recuerda, profesor, justamente antes de que se abrieran las urnas. Es una situación extremadamente lamentable, además, ver cómo ganó, cómo se posicionó como un aspirante de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué va a pasar ahora entonces? ¿Quién asumiría el cargo? En este caso hay una persona, también se establece de manera legal que se puede elegir a una persona para que sea la sustituta de la persona que aparece en la papeleta, y ya se ha hecho una transferencia de forma de esta persona, y esperamos que pueda asumir, porque también existe en la zona muchísimo miedo. Por ejemplo, muchos de los veedores de la Revolución Ciudadana no quisieron asistir a las urnas, a sus mesas asignadas para defender los votos, porque había terror a que esos grupos delincuenciales pudieran seguir tomando represalias contra otras personas vinculadas al movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero finalmente, como te digo, Tatiana, en Puerto López, Omar Menéndez, aún estando fallecido, pues habría estado muy orgulloso de los puertolepenses, porque le dieron un masivo respaldo, que puede que haya sido, de hecho, el candidato de la Revolución Ciudadana que ha sacado unas mejores cifras en el Ecuador, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, en vez de haber logrado atemorizar a la población salió en masa a respaldarle. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues esperemos que finalmente esos partidos de la Revolución Ciudadana demuestren que sí se puede sacar al Ecuador del abismo, y que se prepare el terreno para que finalmente la revolución vuelva donde tiene que estar, en el Palacio de Carondelet. Profesor, esto que usted nos dice, pues es que es extremadamente grave, que además no se cumpla con la función para la que se han citado, siendo los ojos de un partido político, en este caso con tal nivel de tensión, por las amenazas, por el temor reinante, por la violencia política. Sin duda lo que le voy a preguntar, pues esto dependerá de las investigaciones, pero diríamos entonces que son acciones violentas ligadas a la extrema derecha del país, porque ¿cómo más se entiende esto que la mayoría de las personas asesinadas y quienes han sufrido la mayoría de atentados son pertenecientes a la Revolución Ciudadana? Bueno, decir esto pues puede tener ciertas implicaciones, tienen hay que tratar la información con cuidado, Tatiana, sobre todo en el lugar en el que estamos, sobre todo porque existen amenazas que se han transformado, de hecho, en muertes de compañeros, pero directa o indirectamente es así, Tatiana, porque lo que ocurre es que las represalias se dan en muchas ocasiones contra los mismos, que además, sin ningún tipo de pudor, esa misma ultraderecha y esos mismos partidos de derecha acusan a líderes de la Revolución Ciudadana de estar ligados al narcotráfico, lo que es totalmente falso e infundado, ¿no? Entonces, no solamente somos las víctimas, sino que al mismo tiempo se nos acusa de ser los victimarios, algo que es absolutamente surrealista, ¿no? Pero en todas formas, el pueblo no come cuentos, se demostró ayer 5 de febrero en el Ecuador, y desde luego
una nueva revolución ciudadana muy revitalizada está de nuevo tomando espacios de poder real y que desde luego esto va a generar cambios a mucho mejor, a dignificar a la población y a acabar con la delincuencia y volver a las cifras que teníamos en el pasado reciente cuando la Revolución Ciudadana estaba en el poder. Con lo cual, en cualquier caso, estas son muy buenas noticias, lo que ayer ocurrió en el Ecuador. Profesor, volviendo al tema en general de este rotundo rechazo al gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿cuál fue el principal motivo después de todo esto, además que hemos analizado no solamente hoy, sino en otras oportunidades, que llevó a la gente a votar de esta manera? En su mayoría en contra de aliados, de coaliciones, muy pocas de entre otras cosas del gobierno del presidente Guillermo Lasso, incluso directamente de su partido, pero también sobre la consulta popular. ¿Cuál fue el punto máximo al que ha llegado la población para tomar esta decisión? Yo creo que son varios temas, ¿no? En primer lugar, por supuesto, la inseguridad, que es algo totalmente nuevo, ¿no? Podemos darnos cuenta de cómo cambia nuestra seguridad objetiva con el paso de los días, ¿no? Esas cifras que revelan que en el Ecuador el número de muertes violentas se ha cuatriplicado en los últimos 5 años es algo que sentimos todas y todos acá en el Ecuador. Pero al mismo tiempo, la sistemática y generalizada incumplimiento de las promesas electorales del presidente. Es decir, se prometió mayor trabajo y hay mayor precariedad. Se prometieron mejorías en el ámbito de la educación, que hay menos acceso a la educación. Se prometieron mejores hospitales y acceso a la salud, y cada vez hay mayores problemas para que personas con enfermedades crónicas básicas puedan acceder a un sistema público mínimamente digno de salud. Se prometieron viviendas y no se construyeron las viviendas. Y en términos generales ha sido un auténtico despropósito. Y esto la población se da cuenta. Y en ese sentido la población ha criticado muy duramente al gobierno en la consulta y a otros partidos políticos también en las elecciones seccionales y municipales, dándole de nuevo una confianza pese a la falta de recursos, pese a la falta de espacios en los medios de comunicación, pese a la persecución política a un partido que tendría que haber desaparecido si realmente la gente hubiera hecho un mínimo caso a lo que los medios de comunicación han dicho sobre este partido o a lo que otros partidos de oposición han dicho sobre este partido. Porque además, en el Ecuador, absolutamente todos los partidos están en contra de la Revolución Ciudadana. Todos coinciden siempre en tratar de vilipendiar al partido de la Revolución Ciudadana. Y esa estrategia les ha salido de nuevo el tiro por la culata. Y eso es sin duda muy interesante desde la perspectiva política, tanto aguante que ha tenido la Revolución Ciudadana con tanto nivel de ataques como usted bien lo reseña de manera sintética. En tanto, ¿qué sucederá? Porque vemos en el Congreso de la Nación, en la Asamblea Legislativa, pues que allí hay un verdadero problema, no solamente para el gobierno, sino también para los partidos de las derechas que no se ponen de acuerdo en medio de tremenda complejidad, cuando usted nos está diciendo que lo que el presidente debería hacer es renunciar. Otros analistas nos han dicho que deberían llamar a la muerte cruzada. Otros distintas vías que estén dentro de la propia Constitución. Pero dentro de la Asamblea Nacional esto parece bastante complicado si es que tiene que pasar por ahí. En cuanto al rol de la Asamblea, entender y aceptarlo. Muy buenas noches. El objetivo del referéndum del pasado domingo siempre fue escucharlos, sea cual sea su pronunciamiento. En esa manifestación, en ese acto de expresión popular, anidan las respuestas y soluciones a los principales problemas que nuestro país atraviesa. No tengo ninguna duda de eso. Tenemos la certeza de que, más allá de los resultados de la consulta popular, la gran mayoría de ustedes desea y anhela un país mejor. Y creemos que votó con la seguridad de que su decisión contribuía a ese noble fin. No tengo dudas, si juntáramos a quienes votaron a favor de las 8 propuestas y a quienes lo hicieron en contra, las demandas de todos son las mismas. Más seguridad, mejor educación,
mejor salud, más trabajo, mejores empleos, mejores salarios y reducción del costo de la vida. En síntesis, todos queremos cambiar el Ecuador para bien. Esa es mi fe inamovible. Lo que ocurrió el domingo fue un llamado del pueblo al gobierno y no vamos a eludir esa responsabilidad. Pero también lo fue a toda la dirigencia política y al Estado. El pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Lo hago con la responsabilidad que me cabe por haber sido elegido para regir los destinos del país durante 4 años y con la certeza que siempre tuvimos de que todas las fuerzas políticas democráticas tienen que aportar su mirada en ese proceso. Desde ya, a quienes recibieron el respaldo popular en los comicios seccionales, les extendemos nuestra felicitación e invitación a trabajar en conjunto. Las delicadas tareas que les han sido encomendadas exigirán de su máximo compromiso y dedicación. Y para ello, el gobierno del Ecuador tendrá la mano extendida para colaborar con ustedes en lo que esté a nuestro alcance. En lo que a mí respecta, estoy convencido de que los ejes que planteamos en el referéndum son centrales para la construcción del Ecuador que merecemos y que son mayoritarios también entre muchos de quienes votaron no. Combate firme al delito organizado, racionalización del gasto de la política y saneamiento institucional y cuidado ambiental. 3 pilares de cualquier sociedad justa, democrática y libre. Acepto que la mayoría no esté de acuerdo que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum. Pero creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política. Un fenómeno cada vez más consolidado y preocupante. Lamentablemente, en los últimos años se ha instalado en nuestro país una cultura política que ve en quien piensa diferente a un adversario, a veces incluso a un enemigo. Pero esto no es así. Es en nuestra diversidad donde debemos encontrar los puntos de partida, así como la materia prima desde la cual construir una propuesta superadora, un Ecuador que contenga las aspiraciones de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que genuinamente quieren construir un mejor país y que son la gran mayoría. En un Ecuador nuevo, un Ecuador de futuro, debemos lograr que las campañas vayan más allá del personalismo, que desdibuja el contenido real de aquello que se debate, así como sus beneficios para la gente. Esta es una lección que debemos adoptar todos y en la que el gobierno se incluye. Finalmente, aunque seguimos creyendo en los ejes de esta consulta, también es cierto
que el bienestar futuro del Ecuador no pasaba ni pasa exclusivamente por ella. Hay todo un horizonte de temas urgentes que estamos atendiendo y oportunidades que estamos creando. Hoy, nuestro compromiso con los ecuatorianos se hace aún más firme en seguridad, en creación de empleo, en la expansión de la asistencia social, en infraestructura hospitalaria, en la sana nutrición de nuestros niños. En una democracia sana, ningún resultado es definitivo. Es natural que nuestra vida colectiva se renueve y evolucione con el tiempo. Lo verdaderamente preocupante debería ser que esto no suceda. Lo verdaderamente maravilloso de la vida democrática es que cada día nos brinda una nueva oportunidad de servir y acercarnos a la gente. Y yo les aseguro, compatriotas, que este gobierno no faltará a su compromiso con ustedes. Este gobierno toma este referéndum como lo que siempre fue, la oportunidad de escucharlos, de aprender e incluso de reconectar con ustedes. El trabajo seguirá sin descanso, con renovado fervor y dedicación. Somos un gran país, que nadie nos pretenda convencer de lo contrario. Solo nos falta plasmarlo en un proyecto común. Es necesario que entre todos podamos encontrar los acuerdos fundamentales, priorizando siempre el bienestar y la tranquilidad de las y los ecuatorianos. Debemos sellar los consensos elementales como sociedad. Al margen del gobierno y del Estado, si nos ponemos de acuerdo, nos espera un gran futuro. Tenemos el deber de fundar el Ecuador que permita dar respuesta a todos nuestros anhelos y nuestros sueños. Ese es el mandato que nos ha dado la historia y no podemos fallarle. A partir de hoy, pongámonos a trabajar juntos para lograrlo. Muchas gracias y buenas noches. Allí está la alocución del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Se esperaba para la víspera y ha sucedido después de 24 horas de conocidos los resultados de estas elecciones regionales y también de consulta popular. Ha llamado a un gran acuerdo nacional, a dialogar con todos los sectores políticos del país. Ha dicho que en una democracia sana los resultados adversos son normales. Esto quiere decir, profesor Casado, que está reconociendo todos los resultados. ¿Cuál es su opinión acerca de eso que acaba de decir el presidente Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que es muy interesante cómo ha cambiado el tono, ¿no? El presidente Guillermo Lasso en todas sus intervenciones públicas siempre ha criticado durísimamente al correísmo, los ha tratado de narcotraficantes directamente. De hecho, llegó a afirmar al inicio de la campaña por la consulta que quienes no apoyaban la consulta eran directamente narcotraficantes. Se intentó generar varios bulos acusando a varios candidatos de que eran cercanos al narcotráfico y que por lo tanto había que censurar a esos candidatos. Uno de los objetivos también que él ha planteado en varias ocasiones en medios de comunicación de manera completamente abierta es: mi objetivo es que no vuelvan al poder los correístas. Y este tono conciliador sorprende mucho. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que ya se ve con el agua al cuello. Ya se ve que no le queda ese oxígeno que trató de generarse a través de la consulta y que por lo tanto cambia de un tono confrontativo con el correísmo a un tono conciliador, de manos abiertas, en el que incluso reconoce que es normal que haya este tipo de regeneración política en el Ecuador, porque es la manera en la que ahora piensa que puede llevar a cabo ese plan de seguir en el gobierno durante al menos 2 años más sin tener que renunciar antes, porque debería de asumir la responsabilidad política del estrepitoso fracaso en todos los niveles, seccionales, locales, consulta y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Y en vez de hacer eso, pues simplemente habla de que esto es normal en democracia. Ojalá hubiera tenido ese mismo tono conciliador y ese mismo talante democrático durante los 2 últimos años, y no esa infame persecución que han sufrido el correísmo. De hecho, por ejemplo, una exministra de Rafael Correa que obtuvo el salvoconducto en la embajada de Argentina, en donde llevaba desde el año 2019 refugiada, no se lo dio el gobierno para ir a Argentina, por ejemplo. Esperemos que mañana mismo lo haga, ¿no? Porque está violando la Convención de Caracas en torno al derecho al refugio. Entonces, ¿de qué conciliación habla ahora? Ah, claro, porque ahora ya es el típico estertor antes de la última expiración, ¿no? Desde luego, prefiero ese tipo de tono a un tono de persecución y a un tono que pudiera continuar con la persecución del correísmo. Pero en cualquier caso, a mí me parece que debería de asumir la responsabilidad política y empezar a hablar de hacer las maletas en Carondelet y dejar la presidencia. El gobierno tendrá la mano extendida, dice en palabras textuales Guillermo Lasso, profesor Casado. El gobierno tendrá la mano extendida, es decir, a toda la oposición política después de toda la persecución política que se ha vivido durante años. Sin duda es un tono conciliador, pero aquí hay otro punto. Los temas de referendo son vitales para el país. Habla, por ejemplo, que se requiere un debate amplio sobre la amenaza del narcotráfico y su relación con la política. Esto que nos estará indicando que buscará otros mecanismos para imponer lo que intentaba hacer vía consulta popular en los asuntos contenidos de reforma constitucional. Pero, claro, es que en realidad fue una cortina de humo el planteamiento de la extradición de personas vinculadas al narcotráfico, ¿no? Que fueran solicitadas en otros países, porque ya sabemos que eso solamente afecta a los capos de la droga y en un número relativamente pequeño, ¿no? El gran problema es cómo el narco se está adueñando en términos generales de la vida pública, de cómo controlan cárceles, de cómo controlan municipios, de cómo asesinan con total impunidad. Y esto es debido también a que ha habido un desmantelamiento de los cuerpos de seguridad del Estado que durante el periodo de la presidencia de Rafael Correa habían tenido un comportamiento totalmente acertado, ¿no? Tenían mejores salarios, tenían mejores dotaciones, tenían una muy buena formación también, sobre todo también en derechos humanos, y eran personas incorruptibles. En el momento en el que caían en conductas que pudieran ser de dudoso comportamiento, pues eran expulsados o se tomaban las sanciones necesarias. Ese tipo de cuerpo de policía ha sido desmantelado. Las políticas que se han llevado a cabo para lograr asegurar la seguridad han sido un desastre. La falta de recursos ha hecho que, por ejemplo, el sistema de cámaras del número 911, que habían logrado también tener una inmediata respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ante el delito, pues ahora la mayoría de ellas ni funcionan, ni hay el personal, porque se ha reducido el llamado Estado obeso por las políticas neoliberales de Guillermo Lasso, y eso ha dado lugar a que se tenga mucha menor capacidad de respuesta ante la delincuencia y ante la criminalidad. Entonces, eso es un problema también de inversión del Estado, de un Estado fuerte regulador de las relaciones sociales. Y eso es lo que Guillermo Lasso se ha encargado de desmantelar. Ha preferido prepagar deuda externa, cumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional antes que velar por la seguridad y por la tranquilidad y dignidad de los ecuatorianos. Y eso es lo que vemos. Entonces, realmente Guillermo Lasso no ha sabido gobernar, no ha sabido afrontar los problemas del país y desde luego no ha cumplido ni una sola de sus promesas electorales. Y ahora tiende la mano. Profesor Casado, muchísimas gracias por este análisis. Entre otras cosas, muy oportuno porque estábamos esperando desde hacía horas una postura del presidente Guillermo Lasso. Ahí la hemos visto y la hemos analizado. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana, por la invitación. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, aumenta a 26 las personas fallecidas por los incendios forestales en el sur del país. Según el Servicio Nacional de Prevención y Desastres, 8 regiones están en alerta roja. El gobierno pide apoyo internacional. ¿Cuáles son las razones de esta voracidad de las llamas? Vamos a analizarlo al volver en breve en Es Noticia.
En noticia Chile, miles de familias han sido impactadas por la ola de incendios forestales al sur del país. Al menos 26 víctimas fatales han sido reportadas, al igual que 3.276 personas damnificadas por los más de 60 incendios activos entre las regiones de Maule y la Araucanía. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED de Chile, comunicó este lunes que aumentaron a 26 las personas fallecidas por los incendios forestales reportados en el sur del país. La entidad señaló que se reportan 3.276 damnificados y 1.156 viviendas destruidas por los 63 incendios que aún se encuentran activos entre las regiones del Maule y la Araucanía. Residentes de la zona que han sido afectados y voluntarios solicitan apoyo debido a la emergencia. Estamos del centro de acopio tratando de abastecer a toda la comunidad de acá con agüita, con los enseres más básicos que puede tener una persona, ya que esto nos conmueve a todos. Yo personalmente en esta parte, yo fui nacida y criada acá y de verdad es mucha pena de ver todo esto que se convirtió en ceniza. SENAPRED precisó que se han desplegado más de 170 brigadas entre sus efectivos en conjunto con los de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y las empresas forestales, así como casi 60 aeronaves. Esta jornada se sumará al enfrentamiento de los incendios que han quemado 246.198 hectáreas, un avión denominado Ten Tanker, el cual tiene una capacidad de 36.000 litros de agua. El personal rescatista se está abocando a atender el siniestro que afecta a miles de familias. Aproximadamente como a las 3 de la tarde empezó a acercarse el fuego y no quedó otra, empezar a retirar todas las cosas de la casa, lo más valioso para la familia, y se unieron para poder empezar a hacer cortafuego y no se acercara el fuego a la casa. Y gracias a Dios se logró en conjunto un trabajo humano. Igualmente, alrededor de 300 brigadistas mexicanos se incorporarán en las regiones de Biobío y Ñuble, territorios en donde se reportan 180.000 hectáreas afectadas, más de 800 viviendas destruidas y 19 fallecidos. El incendio ha cobrado víctimas entre los bomberos, como es el caso de Yesenia Muñoz Durán. Quiero decirles de que Chile entero llora con ustedes hoy día, que estamos acá para decirles que no están solos, que la familia de Yesenia no va a estar sola. La pérdida de Yesenia es un recordatorio de lo que se exponen nuestros bomberos cada vez que salen a combatir estos incendios. Hasta ahora se contabilizan 3 instalaciones hospitalarias destruidas, 276 sitios caídos, 1.383 personas albergadas y 1.260 personas atendidas en centros de salud, cuando se mantienen controlados 161 incendios. 8 regiones permanecen en alerta roja, 4 en alerta amarilla y 3 en alerta temprana, mientras que solo precisan 2 incendios en trayecto. Durante este fin de semana, el presidente Gabriel Boric solicitó asistencia internacional para frenar el grave flagelo. ¿Cuál es la situación a esta hora? Le preguntamos vía telefónica a nuestra corresponsal en Santiago de Chile, Paola Dragni. Hola, Pau, adelante, te escuchamos. Hola, Tati, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Justamente hace minutos está comenzando un nuevo reporte del gobierno que va a actualizar las dramáticas cifras que ya hemos conocido de estos incendios que no tienen precedente en la historia del país. Hay que recordar que en el año 2017, de hecho, Telesur hizo un recorrido por la zona devastada. En aquel año se perdió, por ejemplo, el pueblo de Santa Olga de forma íntegra. Hoy estamos enfrentando una situación mucho más grave que lo que se vivió en el año 2017. Estamos hablando de más de 270.000 hectáreas que han sido afectadas. En este momento hay 260 focos activos. El gobierno está comenzando una nueva comunicación donde probablemente vamos a conocer nuevos focos activos y cómo se ha controlado. Se ha pedido ayuda internacional, pero ya hay activos más de 5.300 brigadistas y bomberos que están en el territorio. Pero sin duda lo más grave tiene que ver con la afectación de las personas. 997 heridos, 26 de ellos están en estado grave y van más de 25 muertos, Tatiana. Esto no tiene precedente y, ¿sabes?
lo decían en el inicio de este contacto, es el modelo forestal, el que ha secado los territorios en el sur del país, que ha quitado las tierras de las comunidades mapuches, instalando el monocultivo de pino y de eucaliptus, que seca la tierra, acidifica el suelo y ha acabado con todos los afluentes de agua. Por tanto, estamos hablando de plantaciones que podríamos hacer un símil con palitos de fósforos. La más mínima llama enciende estos fuegos incontrolables, lo que se suma a las altas temperaturas que son propias, digamos, del cambio climático, pero que a su vez en un territorio como el chileno, donde el ciclo hídrico está absolutamente cortado por el extractivismo, hace que sea mucho más duro. De hecho, para mañana nuevamente se podría llegar en la zona sur del país a 40 grados, Tatiana. Tremendamente grave toda esta situación. Mientras nos entregas este reporte, vemos las imágenes que dan cuenta del desastre natural. Paola, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a ir con el análisis de esta situación, de esta tragedia climática, con Luis Mariano Rendón. Él es abogado ambientalista, nos acompaña desde Santiago. Luis Mariano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Telesur. Muchísimas gracias, Luis Mariano. A su manera de ver la situación de este momento tan complejo que vive el país, sobre todo el sur de la nación, como nos lo dice nuestra corresponsal Paola Dragni, es un momento inédito. ¿Cuáles son las razones para haber llegado a este punto? Bueno, hay distintas razones, es un fenómeno complejo, pero sin duda una de las principales tiene que ver con el fenómeno de la crisis climática. Es decir, estamos sufriendo olas de calor mucho más frecuentes que lo que existía en el pasado. Las temperaturas promedio tienden a ser más elevadas y eso, por supuesto, favorece la producción de incendios. Si a eso se le suma el hecho de que, eso desde el punto de vista global, ¿no es cierto? Si a eso se le suma que localmente en nuestro país las plantaciones forestales se han expandido durante las últimas décadas y estas plantaciones forestales son particularmente propensas a sufrir incendios, como le explicaba la corresponsal de ustedes acá en Chile, entonces se dan las condiciones para una tormenta perfecta. Olas de calor, mucho combustible acumulado, lo que está provocando un desastre como el que estamos viviendo hoy día, y que desgraciadamente no es tan inédito, porque ya en años anteriores, en temporadas anteriores, hemos tenido una gran superficie víctima de incendios forestales. Y las medidas que ha tomado el gobierno, porque hasta ahora realmente son paliativas, pero de ninguna manera se ha hablado de una situación estructural para que esto no se repita. Sí, bueno, el gobierno está enfrentando la emergencia lo mejor que puede, pero la verdad es que las causas de fondo son causas que se vienen arrastrando durante décadas y se requiere un esfuerzo y un consenso político mayor para enfrentarlas. Una de ellas, fundamentalmente, es enfrentar la expansión del sector forestal. El sector forestal, las plantaciones forestales son altamente riesgosas, tienen una gran expansión en el centro-sur de Chile, y si a eso no se le pone límites, en realidad no vamos a tener ninguna posibilidad de enfrentar estas situaciones de buena manera. Es necesario, como han dicho muchos de los especialistas, diversificar el paisaje, que no tengamos estos verdaderos desiertos verdes que se ven en el sur de Chile, que son hasta donde se pierde la vista, plantaciones de pino, plantaciones de eucalipto, sino que sea un paisaje heterogéneo, donde tengamos actividades agrícolas para el consumo humano, mezclado con plantaciones forestales y mezclado también con zonas importantes de bosque nativo. El bosque nativo, por el nivel de humedad que tiene, es mucho más resistente frente a los incendios que lo que son las plantaciones forestales, que como bien decía Paola Dragni, son como una especie de fósforos que están ahí acumulados, estos pinos, estos eucaliptos, especies exóticas, que están listos para que con cualquier chispa se conviertan en una catástrofe. Eso es como lo que tiene que ver con las soluciones de mediano y largo plazo.
ordenar el territorio de manera de reducir el riesgo. Y en lo inmediato, desarrollar las capacidades para poder atacar los focos de incendio que se van produciendo. Chile, desgraciadamente, tiene pocas capacidades en este aspecto. Muchos hemos planteado que este tema, por la envergadura que tiene, debe entregarse a las fuerzas de defensa. Las fuerzas de defensa de Chile debiesen desarrollar capacidades para ser las encargadas de enfrentar los mega incendios. Eso ocurre en otros países. En España, por ejemplo, el combate a los grandes fuegos está entregado al Ejército del Aire, que tiene equipamiento y personal entrenado para enfrentar de la mejor manera estas situaciones. Acá en Chile, desgraciadamente, todavía tenemos una institucionalidad muy débil para enfrentar esto y tenemos que dar pasos importantes. Y estos pasos debiesen además ser coordinados a nivel latinoamericano, porque estas situaciones afectan a Chile, pero afectan también a Argentina, afectan a Uruguay, afectan a Paraguay, afectan a Colombia, afectan a Brasil, a la zona de la Amazonía, a Colombia, Venezuela, y por lo tanto es necesaria una coordinación latinoamericana para poder ir en auxilio de los países, una coordinación que se entrene, que se ejercite, para tener capacidades continentales de enfrentar estas situaciones que son, además de un riesgo local, un riesgo global. Integración regional en todo sentido y además en ese asunto del cambio climático, crisis climática de distintas perspectivas ahora evidenciada de esta manera. Luis Mariano, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Cerramos en Noticias, será hasta mañana.